Lo primero que hizo Amelia Carter como novia de Lorenzo Duque fue casi estrangularlo. No a propósito. Esa distinción importaba, sobre todo porque el hombre cuya corbata terminó enrollada en su puño era, nada menos, que uno de los jefes de la mafia más temidos de Chicago. Un segundo antes, Amelia cruzaba el vestíbulo de mármol de la mansión Duque, esforzándose mucho por parecer una mujer que pertenecía a ese lugar. Al siguiente, su tacón se enganchó en el borde de una alfombra carísima, su maleta salió rodando, su cuerpo se fue hacia adelante, y lo único que su mano encontró para sostenerse fue la corbata negra de Lorenzo Duque. La agarró con fuerza. Lorenzo se tambaleó hacia ella. Amelia chocó contra su pecho, una mano apoyada en su camisa blanca, la otra todavía aferrada a su corbata, como si hubiera cruzado 3 estados con el único propósito de asesinarlo con seda italiana. El vestíbulo se quedó en completo silencio. 2 mujeres elegantes cerca de la entrada dejaron de cuchichear. Uno de los guardias de Lorenzo apartó la mirada de inmediato, no por miedo, sino porque el pobre estaba tratando de no reírse. Amelia levantó los ojos poco a poco, y ahí fue cuando por fin pudo ver bien al hombre con quien había venido a casarse. Lorenzo Duque era grande. No simplemente alto, no simplemente ancho de espaldas. Grande de una manera que hacía que la enorme mansión a su alrededor pareciera, de algún modo, un poco menos enorme. Su traje negro se tensaba sobre unos hombros anchísimos. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con esmero. Su mandíbula tenía la sombra de una barba recortada, y sus ojos, esos ojos oscuros y fríos, miraban fijamente el puño que seguía aferrado a su corbata. Amelia siguió su mirada y su expresión cambió. Lo soltó de inmediato. «Ay», fue lo único que logró decir. Solo eso, «ay». Lorenzo no dijo nada. Amelia intentó dar un paso hacia atrás con algo de dignidad. Por desgracia, la dignidad parecía haber perdido el vuelo. Su tacón resbaló otra vez. Lorenzo la sostuvo por la cintura antes de que cayera al suelo, y de pronto Amelia Carter quedó apretada contra el mismísimo hombre del que las mujeres llevaban años hablando en voz baja. Esta vez el silencio se sintió distinto. Lorenzo también lo notó. Su expresión no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí, porque él sabía lo que solía venir después, la mirada fija, la incertidumbre, ese pequeño cambio en el rostro de una mujer cuando la curiosidad se transforma en otra cosa. Ya lo había visto antes. Más veces de las que hubiera querido. Había una razón por la que Lorenzo Duque, a los 38 años, tenía un imperio, una mansión, dinero suficiente para comprar media calle, y ninguna esposa. Había una razón por la que ciertas mujeres bajaban la voz cuando salía su nombre en la conversación. Una razón por la que las charlas se ponían curiosamente interesantes cada vez que alguien mencionaba su tamaño. Y sin duda había una razón por la que Lorenzo se había jurado a sí mismo que ya no quería saber nada más de novias. Y sin embargo, ahí estaba, sosteniendo a otra. Novia número 7, Amelia Carter, de talla grande, hermosa, sonrojada por la vergüenza, y mirándolo con la boca ligeramente abierta. Lorenzo esperó el miedo, la incomodidad, algo. En cambio, Amelia bajó la vista hacia el brazo que la rodeaba y luego volvió a mirarlo. Tengo derecho a 3 caídas antes de que me mandes de regreso a casa, ¿o ese ya fue el límite? Marco soltó un sonido ahogado detrás de ellos. Los ojos de Lorenzo se movieron hacia él. Marco, de inmediato, se quedó fascinado con el techo. El rostro de Amelia enrojeció. Perdón. Broma de nervios. Lorenzo volvió a mirarla. ¿Estás nerviosa? Amelia observó los pisos de mármol, a los hombres armados, la araña de cristal que probablemente valía más que la casa donde había crecido. Y por último, al enorme jefe de la mafia que todavía la sostenía en pie. Un poco. Lorenzo la soltó con cuidado. Amelia se acomodó el vestido color borgoña y recogió lo que quedaba de su dignidad, o al menos lo intentó. Su maleta había rodado varios metros y ahora descansaba junto a una de las mujeres cerca de la entrada. La rubia la miró, luego miró a Amelia, luego miró a Lorenzo. Había diversión en su expresión, pero también algo más. Algo que Amelia reconoció de inmediato, juicio. La segunda mujer se acercó y le susurró algo. Amelia no alcanzó a oír las palabras. No hacía falta. Conocía esa mirada. La había visto antes, en restaurantes, en bodas, en tiendas de ropa,
y junto a hombres que creían que una mujer de talla grande debía sentirse agradecida por su atención. Pero esta vez no la miraban solo a ella. También miraban a Lorenzo. Y eso le interesó a Amelia, porque en algún punto entre aceptar aquel arreglo tan absurdo y llegar a esta mansión, había descubierto que existían dos versiones de Lorenzo Duque. La que los hombres comentaban y la que las mujeres susurraban. La primera era peligrosa, poderosa, fría, un hombre cuyos enemigos tenían la costumbre de desaparecer de conversaciones importantes. La segunda versión se hablaba mucho más bajito, casi siempre después de una copa de vino, a veces seguida de risas, y siempre con una sola palabra, tamaño. Amelia no había hecho preguntas, no porque no sintiera curiosidad, era humana, sino porque años atrás había aprendido algo sobre los chismes crueles. Quien los cuenta suele revelar mucho más de sí mismo que de la persona de la que habla. Así que había venido en contra del sentido común, en contra de la advertencia de una mujer que la había llamado 3 días antes, en contra de esa vocecita en su propia cabeza que preguntaba por qué un hombre como Lorenzo Duque necesitaba que una desconocida aceptara convertirse en su novia. Y ahora, parada a apenas 1 metro de él, Amelia entendió algo. Fuera lo que había pasado antes de ella, Lorenzo esperaba que volviera a pasar. Podía verlo. No miedo, no desesperación, expectativa. La certeza tranquila de un hombre que ya está esperando a que alguien se marche. Y por alguna razón, eso la molestó más que los rumores. Lorenzo se acomodó la corbata que ella casi había usado para acabar con el linaje de los Duque. Tu viaje fue cómodo. Ahí estaba, frío, formal, controlado, como si 60 segundos antes ella no hubiera estado colgada de su cuello. Amelia asintió. Más o menos. Lorenzo miró de reojo la maleta. Más o menos, el chofer frena de golpe. Desde atrás llegó la voz calmada de Marco. Le pediste que se detuviera 2 veces porque creíste ver una panadería. Amelia se giró despacio. El rostro de Marco seguía perfectamente serio. Una de esas sí era una panadería, dijo ella, entrecerrando los ojos. Lorenzo miró a Marco. Marco miró a Lorenzo. Y entonces pasó algo casi imposible, la comisura de la boca de Lorenzo Duque se movió apenas, pero Amelia lo notó. Lo señaló antes de pensarlo mejor. Sonreíste. La expresión desapareció. No. Sí lo hiciste. No lo hice. Amelia buscó confirmación en Marco. Marco, valorando aparentemente su empleo, se quedó mirando al frente. Cobarde, murmuró Amelia. Esta vez Lorenzo tuvo que apartar la mirada, y las dos mujeres cerca de la entrada lo notaron. Marco también. Amelia también. Pero quizás quien más lo notó fue el propio Lorenzo, porque hacía mucho tiempo que una mujer no se paraba tan cerca de él sabiendo exactamente quién era, y preocupándose más por hacer el ridículo que por huir de él. Eso debería haberle dado curiosidad. En cambio, lo puso en guardia. La esperanza era un lujo caro. Lorenzo Duque ya lo había pagado antes. No tenía intención de volver a pagarlo. Así que se agachó por la maleta de Amelia. Amelia se agachó al mismo tiempo. Sus manos se encontraron en el asa. Ella se quedó quieta. Lorenzo se quedó quieto. Por un instante extraño, sus miradas se cruzaron. Luego Amelia retiró la mano. Bien, llévala tú. Lorenzo levantó la maleta sin esfuerzo. Amelia lo observó. Sus cejas se levantaron. Lorenzo lo notó. Y así, sin más, ese pequeño rastro de calidez desapareció de su rostro. Ahí estaba otra vez esa mirada. La conocía. La odiaba. Amelia vio el cambio en su expresión, pero todavía no entendía por qué. Simplemente lo siguió hacia la escalera, sin darse cuenta de que las dos mujeres detrás de ella habían vuelto a cuchichear. Una de ellas la vio subir los escalones y murmuró en voz baja. Esta no va a durar. La otra sonrió. Ninguna dura. Amelia siguió caminando. Tal vez no las oyó. Tal vez sí. Lorenzo no se dio la vuelta para averiguarlo, porque ya había decidido cómo terminaría esta historia. Amelia Carter se quedaría el tiempo suficiente para sentir curiosidad. Curiosidad suficiente para hacer preguntas. Y eventualmente descubriría lo que creía que necesitaba saber. Luego, como todas las mujeres antes que ella, se marcharía. Lo que Lorenzo Duque no sabía era que Amelia no había llegado en la ignorancia.
Había oído lo suficiente. Suficiente para saber que había un secreto. Suficiente para saber que otras mujeres lo habían rechazado por eso. Suficiente para saber que la palabra, tamaño, seguía su nombre como una sombra. Pero había algo que nadie había logrado decirle. Lo que Amelia terminaría descubriendo por sí misma era porque un hombre lo bastante poderoso como para hacer temblar a toda una ciudad parecía casi aterrado cada vez que una mujer se le acercaba demasiado. Amelia Carter siguió a Lorenzo Duque por la imponente escalera de mármol con mucha más cautela de la que había usado al entrar en su propiedad. Esa lección ya la había aprendido. La alfombra de abajo ya había intentado matarla, no pensaba darle la misma oportunidad a las escaleras. Lorenzo caminaba varios escalones por delante, cargando la maleta rosa dorada de Amelia en una sola mano, como si contuviera plumas en lugar de casi todas sus posesiones terrenales. Ella mantenía los ojos fijos en cada escalón. Lo último que necesitaba era rodar por unas escaleras a menos de 10 minutos de casi haber estrangulado a su futuro esposo con su propia corbata. Detrás de ellos, las dos mujeres elegantes del vestíbulo se habían quedado abajo. Amelia todavía sentía sus miradas siguiéndola. Mujeres impecables, postura perfecta, del tipo que seguramente cruzaba pisos de mármol con tacones de 10 centímetros sin necesitar nunca la ayuda del jefe de la mafia más cercano. Amelia tenía muchos talentos útiles. El equilibrio, al parecer, no era uno de ellos. Cuando Lorenzo llegó al rellano superior, miró hacia atrás. Amelia soltó de inmediato el agarre mortal que tenía sobre la baranda. Una ceja de él se levantó. Volvió a aparecer esa media sonrisa tan irritante. Ella fingió no notarlo. Él fingió lo mismo. El pasillo más allá era enorme, con cuadros oscuros, ventanales altos y muebles caros que parecían no haber recibido a nadie en años. Toda la mansión estaba impecable. Demasiado impecable. Ni un abrigo colgado en una silla. Ni un libro abierto. Ni una taza de café olvidada en algún rincón. Ni una sola fotografía familiar dejada al azar. Todo estaba preparado para la vida, pero curiosamente vacío de ella. Amelia se dio cuenta, y a juzgar por la breve mirada que Lorenzo le lanzó, él también. Al final del pasillo, Lorenzo abrió unas puertas dobles. La habitación que había detrás hizo que Amelia se detuviera. Llamarla dormitorio parecía casi un insulto. Había una zona de estar, chimenea, vestidor, ventanales enormes con vista a los jardines, y un baño lo bastante grande como para tener su propio código postal. Lorenzo dejó la maleta cerca del armario. Luego hizo algo que Amelia no esperaba, dio un paso hacia atrás, hacia la puerta. No entró a curiosear por la habitación. No revisó sus pertenencias. No se comportó como si la mansión le diera derecho sobre todo lo que había dentro de ella. En cambio, se quedó en el umbral y le puso en la palma de la mano una pequeña llave de bronce. Solo había una copia, la suya. Las reglas eran simples. El personal tocaría la puerta. Marco tocaría la puerta. Lorenzo tocaría la puerta. Si Amelia cerraba esa puerta con llave, nadie entraría. Ni siquiera él. Durante varios segundos, Amelia se olvidó de la enorme habitación. Toda su atención quedó fija en la llave. Había existido otro hombre, Isen Cole, uno que poco a poco había convertido el acceso en un derecho propio. Al principio, tener llave de su apartamento le había parecido romántico. Después se volvió normal que él entrara sin avisar, revisara lo que había comprado, mirara sus mensajes, le preguntara a dónde había ido, cuestionara por qué ciertas puertas estaban cerradas. La privacidad se convirtió en secreto. El secreto se convirtió en culpa. Y la culpa se convirtió en algo que se esperaba que Amelia demostrara no tener. Ahora, el hombre que medio Chicago supuestamente temía le daba a Amelia la capacidad de dejarlo afuera. La ironía no se le escapó. Le dio las gracias en voz baja. Lorenzo la observó un momento, consciente de que su reacción era más grande de lo que el gesto merecía. Pero no preguntó. Simplemente se fue. Amelia se quedó sola, con la llave descansando sobre su palma. Tal vez para Lorenzo no significaba nada. Para Amelia, no era nada en absoluto. Deshizo su equipaje despacio. Una maleta. 90 días. Ese era el acuerdo. No una boda. Todavía no 3 meses para decidir si dos completos desconocidos podían siquiera tolerarse el uno al otro lo suficiente como para considerar el matrimonio.
Era absurdo, anticuado, y muy propio de un plan que solo una abuela extremadamente rica podría organizar sin sentirse avergonzada. Amelia casi había tirado a la basura la carta original. El servicio matrimonial sonaba como algo inventado 2 siglos demasiado tarde. Luego contactaron los abogados. Llegaron documentos de antecedentes. Y finalmente, la propia Rosa Duque. Nona Rosa le había explicado que su nieto necesitaba una esposa con sentido común, paciencia y suficiente carácter para sobrevivir a la familia Duque. Amelia había preguntado en voz alta qué exactamente le pasaba a Lorenzo. La anciana había culpado principalmente a su personalidad. Amelia se había reído. Al parecer, ese fue el momento en que Nona decidió que le caía bien. Solo después descubrió Amelia quién era en verdad Lorenzo Duque. Para entonces, la curiosidad ya la tenía atrapada. El acuerdo empeoraba las cosas, sin penalización si ella se iba, sin obligaciones, sin dependencia económica, su propia habitación, sus propias decisiones. Para un supuesto jefe de la mafia controlador, el arreglo de Lorenzo parecía diseñado para darle a la mujer toda ruta de escape posible. Esa contradicción fascinaba a Amelia. Los rumores la fascinaban todavía más. Algunos tenían que ver con sus negocios, otros con la violencia, y otros eran mucho más personales. Pero los rumores solos no bastaban para detenerla. Amelia sabía mejor que la mayoría lo que pasaba cuando los desconocidos empezaban a decidir la verdad sobre el cuerpo de alguien. Así que había hecho las maletas, subido al avión, llegado a la mansión, y luego había intentado asesinar al novio con seda italiana. Un excelente comienzo. La cena puso a Amelia cara a cara con la verdadera gobernante de la propiedad Duque. Y no era Lorenzo. Rosa Duque tenía 79 años, apenas superaba el 1,5 metros, vestía con elegancia de negro, y estaba completamente impresionada por nada, ni siquiera por el hecho de que su nieto pudiera aterrorizar a hombres adultos con solo entrar a una habitación. Lorenzo se sentó junto a Amelia. Marco permaneció cerca, con la misma expresión que parecía llevar puesta en todas partes. Amelia había empezado a preguntarse si Marco en realidad dormía, o si simplemente se quedaba parado en un rincón oscuro hasta la mañana y luego retomaba sus funciones. Nona no perdió tiempo en mencionar la entrada de Amelia. Al parecer, Marco ya le había contado el incidente de la corbata. Traidor. Rosa lo encontró sumamente entretenido. Lorenzo no. La anciana comentó, con toda calma, que si Amelia realmente hubiera querido matar a su nieto, habría necesitado algo bastante más fuerte que una corbata. Amelia casi se rió dentro de su servilleta. Lorenzo parecía estar reconsiderando lo de tener familia. Durante varios minutos, la cena se volvió inesperadamente fácil. Entonces Nona preguntó si Amelia había oído las historias. El ambiente cambió al instante. Lorenzo se quedó quieto. Amelia sabía exactamente a qué historia se refería. Reconoció que había oído lo suficiente. Lo suficiente para saber que la gente rica, al parecer, tenía todavía más tiempo para el chisme que la gente común. La expresión de Lorenzo se tensó. Antes de que el momento se volviera más pesado, el codo de Amelia golpeó la cuchara junto a su plato. Cayó. Ella intentó detenerla con el pie. Eso terminó con la cuchara disparada por debajo de la silla de Lorenzo. Silencio. Amelia miró hacia abajo. Perfecto. Nada restauraba mejor la dignidad después de una conversación sobre rumores íntimos que patear cubiertos bajo las piernas del futuro esposo. Marco giró la cabeza. Un hombro se movió. El hombre se estaba riendo. Amelia lo sabía. Lorenzo recogió la cuchara y la puso con calma junto al plato de Amelia. Nona observó a los dos y sonrió. Esa sonrisa la preocupó. La anciana parecía alguien cuyos planes iban saliendo exactamente como esperaba. Esa noche, más tarde, Lorenzo encontró a Amelia parada junto a los ventanales altos que daban a los jardines. No perdió tiempo, ella podía irse esa misma noche. Un auto la llevaría a donde quisiera, y nada de lo prometido en el acuerdo le sería quitado. La oferta no sonaba amenazante. Era casi demasiado generosa, lo cual hizo que Amelia lo observara con más atención. Lorenzo no la estaba poniendo a prueba. De verdad esperaba que ella se fuera. Los rumores lo habían convencido de que quedarse requería valentía. Amelia no estuvo de acuerdo. No conocía a Lorenzo lo suficiente como para decidir si merecía miedo,
cariño, o algo intermedio. Ese era justamente el punto de estar ahí. Si en algún momento decidía irse, quería que fuera por algo que Lorenzo realmente hubiera hecho, no porque unos desconocidos susurraran y esperaran que ella tomara prestado su juicio. Por una vez, Lorenzo no tuvo nada que decir. Amelia lo dejó ahí parado. Luego tomó el pasillo equivocado. 3 pasos después, regresó. Lorenzo, en silencio, señaló el pasillo correcto. Amelia fingió que solo estaba revisando algo. Él fingió creerle. Y después de que ella finalmente desapareciera, Lorenzo Duque se rió en voz baja, para sí mismo. Por desgracia, el sentido de la orientación de Amelia no mejoró después de medianoche. Bajó buscando agua y terminó, sin saber cómo, en una parte de la mansión que jamás había visto. Los pasillos largos se veían todos idénticos en la oscuridad. Finalmente abrió lo que creyó era la biblioteca. No lo era. Al menos no la pública. Esta habitación pertenecía a Lorenzo. Lo supo de inmediato. Su escritorio dominaba un lado de la sala. Libros llenaban estantes oscuros. Fotografías mostraban a un Lorenzo más joven junto a Nona, Marco, y varios hombres de rostro severo que Amelia sospechaba jamás habían pasado una tarde tranquila dando de comer a los patos. Debió haberse ido. Tenía la intención de hacerlo. Entonces notó un cajón entreabierto. Adentro, terciopelo. La curiosidad se movió más rápido que el sentido común. Amelia se acercó. 6 cajitas descansaban en el interior. Abrió la primera, un anillo de diamante. Luego la segunda, otro, distinto. La tercera, otro más. 6 anillos, 6 cajas. Y de pronto la broma dejó de tener gracia. Aquello no eran chismes. Eran evidencia de 6 momentos en los que Lorenzo había creído que algo podía funcionar de verdad. 6 veces había elegido un anillo. 6 veces se lo habían devuelto. Amelia cerró despacio una de las cajitas. Entonces una voz llegó desde atrás. Lorenzo. Ella se dio la vuelta. Él estaba de pie en la puerta, sin saco, la camisa blanca ligeramente abierta en el cuello. Sus ojos fijos en el anillo que Amelia tenía en la mano. No estaba enojado. Eso habría sido más fácil. Por primera vez desde que Amelia había llegado, Lorenzo Duque parecía un hombre al que habían sorprendido junto a una herida antigua. Y Amelia, de pronto, deseó no haber abierto jamás ese cajón. Lorenzo cerró el cajón él mismo. Un solo movimiento silencioso y los 6 anillos desaparecieron. Amelia intentó explicar que se había perdido, lo cual, para ese punto, ya era completamente creíble. Admitió que no debió haberlo abierto. Lorenzo no discutió. Simplemente le indicó dónde estaba su habitación y la acompañó de regreso. Sin acusaciones, sin enojo, sin preguntas. Su silencio hizo más daño del que habría hecho la ira. Cuando Amelia cerró con llave la puerta de su habitación esa noche, se quedó un largo rato con la mano sobre la cerradura, pensando en 6 cajitas de terciopelo dentro de un cajón oscuro. Durante los días siguientes, Lorenzo se volvió excepcionalmente educado. Así fue como Amelia supo que la estaba evitando. Seguía apareciendo en las comidas, seguía preguntando si necesitaba transporte, seguía asegurándose de que todo lo que ella pedía llegara casi al instante. Pero la pequeña calidez que había empezado a crecer entre ellos había desaparecido. Lorenzo había levantado un muro, y Amelia sabía lo suficiente como para no atacarlo de frente. Así que observó. La mansión Duque funcionaba de un modo extraño. Vehículos llegaban de madrugada. Hombres entraban a oficinas y bajaban la voz. Guardias armados aparecían donde una familia normal habría puesto lámparas decorativas. Algunas puertas se cerraban cuando Amelia se acercaba. Nadie necesitaba explicarle la profesión de Lorenzo. Y sin embargo, junto al temido jefe de la mafia, seguía apareciendo otra versión de Lorenzo, cada vez que nadie parecía esperar que Amelia estuviera mirando. Una mañana lo encontró reparando el brazalete de Nona Rosa. El broche era diminuto. Las manos de Lorenzo no lo eran. Aún así, trabajó con paciencia, manejando el metal delicado con una precisión asombrosa, mientras Nona criticaba desde su respiración hasta su técnica. La anciana inspeccionó el trabajo terminado como si Lorenzo hubiera solicitado un empleo, y luego dio un asentimiento de aprobación algo reticente. Lorenzo pareció ofendido.
Amelia se rió. Por un segundo, su muro se agrietó. Luego llegó el guardia herido. El hombre regresó a la propiedad apenas capaz de caminar, con las costillas tan dañadas que hasta respirar le dolía. Lorenzo fácilmente podría haber ordenado que otro lo ayudara. No lo hizo. Amelia lo vio cargar al hombre él mismo. Esos brazos enormes, esas manos de las que tanto se murmuraba, se volvieron increíblemente cuidadosas. Ningún movimiento brusco, ninguna presión innecesaria, fuerza completamente controlada. Otra tarde, Marco llevó a su hija de 5 años a la mansión. La niña corrió directo hacia Lorenzo. Sin dudarlo, el enorme jefe de la mafia se agachó para que ella no tuviera que forzar el cuello mirando hacia arriba. La pequeña le entregó un dibujo, una gran figura cuadrada con brazos, piernas, y algo parecido a cejas enojadas. Lorenzo lo estudió con seriedad. Amelia asumió que era un caballo. La niña la corrigió, era Lorenzo. Marco pareció horrorizado. Amelia casi se cae del sofá de la risa. Lorenzo, sin embargo, asintió con solemnidad, como si el parecido fuera indiscutible. Esa misma noche, Amelia notó el dibujo exhibido con orgullo sobre su escritorio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba empezando a notar demasiadas cosas sobre Lorenzo Duque. Y Lorenzo también empezaba a notarla a ella. Amelia no se escondía bajo ropa sin forma. Comía lo que quería, disfrutaba el postre, se reía fuerte, ocupaba su espacio sin disculparse constantemente por existir. Al menos, hasta que aparecían desconocidos. En un almuerzo benéfico, la familia Duque se reunió para las fotografías. Sin pensarlo, Amelia se movió hacia atrás. La mano de Lorenzo se estiró hacia atrás. Encontró la de ella y la tiró hacia adelante hasta que quedó a su lado. No dio ninguna explicación. Se tomó la fotografía. Horas después, una mujer mayor elogió el vestido borgoña ajustado de Amelia, y luego añadió lo valiente que era por atreverse a usar algo así. Ahí estaba, un cumplido afilado justo lo suficiente para cortar. Amelia sonrió con educación. Años de práctica hacían la respuesta automática, pero Lorenzo notó el destello por debajo. Momentos después, su mano se posó suavemente en la parte baja de la espalda de ella. La guió lejos de ahí. Sin confrontación, sin escena. Simplemente la sacó del alcance de esa mujer. Por desgracia, Lorenzo caminó con tanta confianza que terminó llevándola directo a un armario de abrigos en lugar del salón de baile. Amelia descubrió que el poderoso Lorenzo Duque podía intimidar a toda una sala mientras estaba completamente perdido dentro de su propio hotel. La revelación la encantó. Lorenzo vio venir la burla y la advirtió con una sola mirada. Amelia no dijo nada. No hacía falta. Su cara ya lo decía todo. Y, contra su voluntad, Lorenzo sonrió. 3 mañanas después llegó otro pequeño desastre. Amelia se estiró sobre la mesa del desayuno para alcanzar la mermelada de fresa. Su manga golpeó un vaso de agua. Se inclinó. Lorenzo lo atrapó sin siquiera apartar la vista del periódico. Amelia se quedó helada. Nona no. Marco no. Al parecer, eso ya había pasado antes. Más de una vez. Amelia descubrió que Lorenzo había salvado en silencio 8 objetos de la destrucción desde que ella había llegado. El octavo había sido un molinillo de pimienta. Amelia ni siquiera recordaba haberlo tirado. Esa era quizás la parte más insultante. Lorenzo se había vuelto tan eficiente rescatando cosas a su alrededor, que ella ni siquiera se enteraba de que había habido una crisis. A Nona le pareció hilarante la indignación de Amelia. Marco intentó sin éxito mantenerse profesional. Hasta Lorenzo pareció satisfecho de sí mismo. Por unos minutos, la sala del desayuno se sintió casi normal, cálida, fácil. Entonces Nona mencionó el matrimonio. El ambiente cambió. La diversión de Lorenzo se esfumó. Amelia notó que el matrimonio no era, dentro de esa casa, una simple posibilidad futura. Era un cementerio. Nadie se acercaba sin recordar lo que ya se había enterrado ahí. Esa noche llegó Bianca Romano. Amelia reconoció su rostro antes de saber su nombre, una de las mujeres del vestíbulo. Hermosa, impecable, y demasiado familiarizada con Lorenzo. La mirada de Bianca recorrió a Amelia despacio, evaluando su vestido, su figura. Luego a Lorenzo.
Había algo en la expresión de esa mujer, algo que a Amelia le disgustó de inmediato. La cena se mantuvo civilizada. Técnicamente, Bianca no insultó a Amelia de forma abierta. Las mujeres como Bianca rara vez lo necesitaban. Cada pregunta llevaba un filo extra. Se estaba adaptando Amelia a la mansión. El estilo de vida de Lorenzo la abrumaba. Le había resultado difícil. Esa pequeñísima vacilación antes de ciertas palabras le dijo a Amelia todo lo que necesitaba saber. Más tarde, cerca del postre, Amelia escuchó al acompañante de Bianca susurrar que solo esperara a que Amelia descubriera. Luego, risas suaves. Amelia consideró reaccionar. En cambio, tomó un cannoli, luego otro, y se comió ambos con la mirada fija en Bianca. Del otro lado del salón, Lorenzo lo vio todo. Bianca también. Eso importaba más. Cuando Amelia regresó al lado de Lorenzo, él miró los dos postres y luego a ella. Había diversión en sus ojos, pero cuando su mirada se movió hacia Bianca, la diversión murió. Lo que la reemplazó no fue afecto, ni siquiera enojo. Parecía algo más viejo, algo dañado. Amelia recordó los anillos, y de pronto supo que una de esas cajitas probablemente había pertenecido a Bianca Romano. La confirmación llegó después. No de forma intencional. Amelia había bajado a buscar un libro olvidado cuando unas voces le llegaron desde la oficina de Lorenzo. Marco y Lorenzo. Debió haber seguido caminando. En cambio, una frase la detuvo. Marco creía que Amelia era diferente. Lorenzo no. Su respuesta tenía la certeza cansada de alguien que había visto la esperanza convertirse en humillación demasiadas veces. Para él, todas las mujeres parecían diferentes al principio. Al final, todas se iban. Luego llegaron las palabras que hicieron que la curiosidad de Amelia se disparara. Cuando ella descubriera la verdad, Lorenzo estaba seguro de que también se iría. Amelia se quedó inmóvil en el pasillo oscuro. Ya sabía de los rumores. Sabía de los anillos. Sospechaba que Bianca había sido una de esas mujeres. Entonces, ¿qué era exactamente lo que Lorenzo creía que seguía oculto? ¿Y por qué el jefe de la mafia más temido de Chicago sonaba casi resignado a perder a Amelia por algo que ella ni siquiera había descubierto todavía? Amelia no lo confrontó. En cambio, se quedó. Eso se convirtió en su propio desafío. Los días se convirtieron en semanas. Sin que ninguno lo planeara, se formó una rutina. Cada mañana aparecían pastelitos de fresa junto al café de Amelia. Al principio no le dio importancia. Luego notó que Lorenzo nunca los tocaba. Así que Amelia cambió de táctica. Una mañana eligió deliberadamente chocolate. Al día siguiente, de repente había el doble de pastelitos de chocolate. Lorenzo se sentó tras su periódico, fingiendo inocencia. Nona Rosa lo notó, claro que sí. Esa mujer probablemente podía detectar el romance desde otro continente. Amelia regresó a la fresa la mañana siguiente, solo para ponerlo a prueba. El periódico de Lorenzo bajó 1 centímetro. Atrapado. Ninguno de los dos lo reconoció. Nona parecía a punto de gritar de emoción. La anciana ya había empezado a hablar de flores para la boda, a pesar de que Lorenzo insistía repetidamente en que quizás no habría boda. A Rosa no le preocupaba. Si Amelia se iba, anunció, las flores simplemente se reutilizarían en el funeral de Lorenzo, porque su personalidad volvería a ser insoportable. Amelia casi se atragantó con el café. Marco de pronto encontró algo fascinante al otro lado de la sala. Lorenzo parecía lamentar profundamente haber nacido en la familia Duque. Las risas que siguieron llenaron el comedor y Lorenzo se quedó extrañamente callado, porque la mansión Duque no sonaba así desde hacía años. La presencia de Amelia se esparcía por todas partes. Sus libros aparecían junto a las sillas. Un par de zapatos terminaba bajo una mesa. Flores aparecían en habitaciones que nadie usaba. Nona se quedaba más tiempo abajo. Marco se demoraba de vez en cuando en lugar de desaparecer tras los negocios. Había tazas, risas, pequeñas huellas de alguien viviendo de verdad ahí. La mansión silenciosa de Lorenzo se estaba convirtiendo en un hogar y eso lo aterraba más de lo que Amelia imaginaba, porque una vez que un hombre se acostumbra a la calidez, perderla puede volverse insoportable. Amelia empezó a notar otro patrón también. Cada vez que se acercaban físicamente, Lorenzo se retiraba.
Un roce casual en su brazo lo ponía en guardia. Sus dedos rozándose sobre la mesa tensaban sus hombros. Si Amelia se sentaba demasiado cerca, de pronto él se interesaba en algo al otro lado de la sala. Al principio, una vieja inseguridad le susurró que tal vez Lorenzo simplemente no se sentía atraído hacia ella. Luego empezó a notar sus ojos, la forma en que la seguían cuando él creía que no lo estaba mirando. La noche en que ella entró a cenar con un vestido azul marino ajustado, Lorenzo perdió por completo el hilo de lo que Marco le explicaba, solo por un segundo. Pero Amelia lo vio. Marco lo vio. Y Nona Rosa probablemente anotó la fecha para futura referencia. La atracción no era el problema. Algo más lo era. Lorenzo no tenía miedo de Amelia. Parecía tener miedo de lo que pasaría si se permitía desearla. Y eso volvía el misterio que lo rodeaba aún más intrigante. 2 semanas más tarde, Lorenzo necesitaba inspeccionar uno de los proyectos legítimos de construcción de la familia Duque cerca del río. Amelia lo acompañó. Él insistió en que sería aburrido. Amelia ya empezaba a aprender que cuando Lorenzo llamaba a algo aburrido, solía significar que prefería que ella se quedara a salvo en otro lugar. Se puso zapatos prácticos y, en privado, consideró hacer un anuncio formal de que no se había caído ni una sola vez esa mañana. Marco miró la hora. Ni siquiera eran las 11. Amelia decidió que su juicio silencioso era innecesario. Entonces todo cambió. Un crujido metálico violento atravesó el lugar. Los trabajadores gritaron. Parte de una estructura de soporte temporal se desplazó. Acero y madera se vinieron abajo. El polvo explotó en el aire durante varios segundos. La confusión se apoderó de todo el sitio. Luego alguien gritó. Un trabajador había quedado atrapado bajo una viga pesada. Los hombres corrieron hacia él. Uno intentó levantarla, luego 2, luego 3. Nada. Lorenzo ya se estaba moviendo. Su saco cayó al suelo, luego su reloj. Se arremangó de una sola vez y avanzó hacia la estructura derrumbada. Amelia nunca había visto esta versión de él. No al jefe de la mafia con traje a medida. No al hombre emocionalmente reservado del desayuno. No al prometido reticente, siempre esperando el rechazo. Solo Lorenzo. Un hombre muy grande viendo a alguien atrapado y sabiendo que tenía la fuerza para ayudar. Se colocó bajo la viga. Sus hombros se bloquearon, sus músculos se tensaron bajo la camisa blanca. La viga se movió apenas. Luego otra vez, más alto. Suficiente. Arrastraron al trabajador herido y lo pusieron a salvo. Lorenzo siguió sosteniendo el peso hasta que todos quedaron fuera de la zona de peligro. Solo entonces lo soltó. La viga cayó con estruendo. El polvo giró a su alrededor. Amelia se quedó completamente inmóvil. Durante semanas había escuchado a la gente obsesionarse con el cuerpo de Lorenzo, su estatura, su anchura, sus manos, su fuerza. Esa palabra ridícula que todos susurraban, tamaño. Pero ahí, de pie, Amelia vio algo que a nadie parecía interesarle discutir. Lo que ese tamaño podía hacer. No lo que podía asustar. No lo que podía abrumar. Lo que podía salvar. Entonces llegó el llanto de una niña. La pequeña hija del trabajador herido estaba cerca, aterrada, tratando de llegar hasta su padre. Lorenzo se giró hacia ella, y el hombre enorme que acababa de mover algo que 3 trabajadores no podían levantar, se agachó despacio sobre una rodilla. No agarró a la niña, no la abrumó. Simplemente extendió una mano y esperó. Con el tiempo, los deditos de la niña se cerraron alrededor de uno de los suyos. Su llanto se calmó. Amelia observó el contraste, la mano enorme, los dedos diminutos, el hombre que asustaba a todos convirtiéndose en alguien en quien una niña confiaba en cuestión de segundos. Algo se movió dentro de ella. Todo el mundo se quedaba mirando a Lorenzo Duque imaginando lo que esas manos podían destruir. Amelia había pasado semanas descubriendo lo que protegían, un brazalete roto, un guardia herido, una niñita, vasos a punto de caer, y más veces de las que quería admitir, a ella misma. Tal vez el mundo llevaba años haciéndole la pregunta equivocada a Lorenzo Duque. Entonces Lorenzo levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Amelia no se había dado cuenta de con cuánta intensidad lo había estado observando, pero Lorenzo sí lo notó, y lo malinterpretó todo. La suavidad desapareció de su expresión. Se levantó,
Se dio la vuelta, y para cuando regresaron a la mansión, el muro había vuelto. La cena transcurrió en silencio. Más tarde, Amelia lo encontró solo en la cocina. Estaba cansada de verlo retirarse cada vez que ella lo miraba demasiado tiempo. Tenía intención de confrontarlo con calma. Por desgracia, su codo falló por completo al buscar apoyo en la isla de la cocina. Un segundo, Amelia intentaba recostarse casualmente contra la encimera. Al siguiente, no había nada bajo ella. Lorenzo cruzó la distancia antes de que pudiera caer. Sus brazos volvieron a atraparla. Amelia terminó otra vez apretada contra su pecho. Por un segundo humillante, cerró los ojos y consideró simplemente quedarse ahí para siempre en lugar de reconocer lo que había pasado. Entonces lo escuchó, una risa. Baja, ronca, inesperada. Amelia abrió los ojos. Lorenzo Duque se estaba riendo. No sonriendo, no con una media sonrisa, riendo de verdad. El sonido parecía extraño dentro de esa cocina tan silenciosa y controlada, casi como si el propio Lorenzo no lo hubiera escuchado a menudo. La vergüenza de Amelia desapareció. Entonces Marco apareció en la puerta. Se detuvo, vio a Lorenzo riendo, vio a Amelia en sus brazos, y retrocedió en silencio. Hombre inteligente. El momento se volvió aún más absurdo. Lorenzo se rió más fuerte. Amelia se unió a él. Y entonces ambos se dieron cuenta de que él seguía sosteniéndola. El humor se desvaneció. Sus manos quedaron alrededor de la cintura de ella. Las palmas de Amelia contra su pecho, exactamente en el mismo lugar que la tarde en que llegó. Pero con una diferencia importante, esta vez Amelia no había tropezado hacia esa cercanía, y ninguno de los dos quería moverse. La mirada de Lorenzo bajó brevemente hacia su boca. La respiración de Amelia se hizo más lenta. Él se acercó, luego se detuvo. Esa última distancia quedó intacta, y Amelia entendió de pronto, él estaba esperando. Sin importar cuánto Lorenzo deseara algo, jamás asumiría que le pertenecía. La revelación la afectó más profundamente que cualquier coqueteo ensayado. Empezó a levantar el rostro hacia el de él. Entonces apareció Nona Rosa. La anciana vio la escena, Amelia en los brazos de Lorenzo, sus rostros a centímetros de distancia, y se retiró de inmediato. Momentos después, su voz resonó por el pasillo, advirtiéndole a Marco que no entrara a la cocina porque, al parecer, por fin se estaba progresando. Amelia quiso que el piso de mármol se abriera bajo sus pies. Lorenzo cerró los ojos. Entonces Amelia se rió. Él también. El casi beso quedó arruinado, y de alguna forma se volvió todavía más íntimo por eso. Cuando Lorenzo por fin la soltó, sus dedos se quedaron un momento más en la cintura de ella. Amelia lo notó. Él también. Ninguno lo mencionó. A la mañana siguiente, Lorenzo salió temprano de la mansión. Amelia bajó esperando pastelitos y otro desayuno lleno de intervenciones de Nona. En cambio, un sobre blanco descansaba junto a su plato. Sin sello, sin remitente, solo su nombre, Amelia Carter. El aire a su alrededor se sintió mal. Lo abrió. Varias fotografías se deslizaron sobre la mesa. Mujeres, distintas mujeres, todas junto a Lorenzo. El estómago de Amelia se contrajo. Una fotografía mostraba a Bianca Romano. Al reverso, 4 palabras escritas con tinta negra, pregúntale por qué se fue de verdad. Otra fotografía se deslizó debajo. Otra mujer. Otra fecha. Otro mensaje, no lo conoces. Amelia se quedó mirando las fotografías. Pero el mensaje no era lo que más la asustaba. Esto era la mansión Duque. Guardias armados controlaban las puertas. Cámaras vigilaban los terrenos. El personal conocía a cada visitante. Y sin embargo, alguien había logrado poner ese sobre justo junto al plato de desayuno de Amelia, lo cual significaba que alguien quería asustarla y se había acercado lo suficiente como para demostrar que podía alcanzarla, dentro de la propia casa de Lorenzo Duque. Y de pronto, el misterio de sus 6 compromisos fallidos dejó de sentirse como un chisme. Se sintió como una advertencia. Amelia Carter se quedó mirando las fotografías hasta que el café a su lado se enfrió. 6 mujeres, 6 rostros diferentes, 6 momentos distintos en la vida de Lorenzo Duque que alguien había recopilado con cuidado y entregado directo en el corazón de su propiedad, supuestamente impenetrable.
Pero la atención de Amelia volvía una y otra vez a Bianca Romano, la elegante morena de la cena, la mujer que había observado a Amelia con esa sonrisita tranquila, como si ya supiera cómo terminaría esta historia. Pregúntale por qué se fue de verdad. Amelia dio vuelta a la fotografía otra vez. Las mismas palabras, la misma tinta negra, sin firma, nada que revelara quién la había entregado. Y eso la inquietaba, porque asustar a Amelia era una cosa. Atravesar la seguridad de Lorenzo para hacerlo era otra completamente distinta. Marco entró al comedor menos de 5 minutos después. Una sola mirada al rostro de Amelia le dijo que algo andaba mal. Luego vio las fotografías. Su expresión cambió, no de forma dramática. Marco Bellini parecía incapaz de expresiones dramáticas, pero algo se afiló detrás de sus ojos. En cuestión de minutos, la mansión cambió. Aparecieron guardias. Se revisaron las grabaciones de seguridad. Se interrogó con discreción al personal. Se revisaron las puertas. La calidez fácil que Amelia había empezado a asociar con la mansión desapareció bajo algo mucho más frío. La maquinaria de los Duque había despertado, y cuando Lorenzo regresó, se volvió directamente glacial. Entró al comedor, todavía con el traje oscuro de la reunión que lo había mantenido fuera esa mañana. Marco le entregó el sobre. Lorenzo examinó la fotografía sin decir palabra. Luego llegó a la foto de Bianca y se detuvo, solo por un segundo. Amelia lo vio, una tensión en la mandíbula, una quietud en los hombros. Daño viejo. Ahí estaba otra vez. Lorenzo ordenó que se revisara todo el sistema de seguridad de la propiedad desde la medianoche en adelante. Sin gritos, sin amenazas. No los necesitaba. Los hombres se movían en el instante en que hablaba. En segundos, solo quedaron Amelia y Lorenzo. Las fotografías yacían entre ellos, y Amelia entendió de inmediato, él no estaba principalmente preocupado por el sobre. Estaba esperando su reacción. Esperando las preguntas, esperando lo que siempre venía después. Así que Amelia le preguntó lo único que él claramente no esperaba, quienquiera que lo hubiera enviado, cómo había entrado. Lorenzo la miró. No era lo que había esperado. Amelia no mencionó a Bianca. No mencionó a las otras mujeres. No mencionó los rumores. Todavía no. Quería que la amenaza se resolviera primero, porque un compromiso fallido de hace años era menos importante que el hecho de que alguien acababa de demostrar que podía entrar a la propiedad sin ser visto. Y, extrañamente, eso pareció perturbar a Lorenzo más que una acusación. Él se había preparado para el juicio. Amelia le había dado practicidad. La investigación duró casi toda la mañana. Ningún guardia había visto a un intruso. Ninguna cámara externa mostraba a alguien entrando. No faltaba nada. No había habido un allanamiento. Finalmente, Marco encontró la respuesta. El sobre no había venido de afuera. Había llegado dentro de un pedido de flores frescas ordenado para el comedor. Alguien le había pagado a un empleado de la florería para deslizarlo bajo el envoltorio. Simple, barato, efectivo. Nadie había penetrado la propiedad Duque, pero alguien había entendido las rutinas de Lorenzo lo suficiente como para saber exactamente qué entrega llegaría hasta Amelia. Eso era casi peor. Lorenzo quiso que retiraran las flores. Todas. Amelia se opuso. Las flores no habían hecho nada malo. Marco la miró. Lorenzo la miró. Amelia miró entre los dos. Al parecer se había convertido en la única persona de Chicago dispuesta a defender hortensias inocentes del crimen organizado. Las flores se quedaron. El humor de Lorenzo no mejoró. Amelia esperó hasta el anochecer. Luego fue a buscarlo. Lo encontró en su estudio, de pie junto al mismo cajón donde había encontrado los anillos. Esta vez estaba abierto. Las 6 cajitas de terciopelo, expuestas. Él tenía una en la mano, la de Bianca. Amelia lo supo sin preguntar. Había algo distinto en Lorenzo dentro de esa habitación. El jefe de la mafia desaparecía un poco. Lo que quedaba era simplemente un hombre mirando la prueba de que alguna vez había sido lo bastante tonto como para confiar en alguien. Amelia entró. Lorenzo la escuchó. Su mano se cerró alrededor de la cajita. Y ahí estaba otra vez, ese retroceso instintivo. Esperaba que Amelia mencionara las fotografías, esperaba que pidiera detalles,
esperaba la fea curiosidad que ya había enfrentado antes. En cambio, Amelia preguntó en voz baja si Bianca había sido la número 3. Los ojos de Lorenzo se levantaron. Su silencio fue la respuesta. El estómago de Amelia se apretó. Algo respecto a Bianca siempre se había sentido demasiado personal. Ahora sabía por qué. La historia salió despacio, más narrada que explicada, porque Lorenzo Duque no era un hombre que hubiera aprendido nunca a hablar cómodamente de la humillación. Bianca Romano había sido diferente de las dos primeras. Al menos, Lorenzo lo había creído así. Ella se había quedado más tiempo. Hacía más preguntas. Lo hizo creer que su reputación no le importaba. Y con el tiempo, Lorenzo confió en ella lo suficiente como para revelar el único tema que evitaba con todos los demás, la razón privada detrás de los susurros. Lo de su cuerpo. La gente había exagerado hasta que se volvió casi mítico. Algunos rumores eran tonterías, otros habían empezado con algo de verdad. Lorenzo era inusualmente grande. No simplemente alto, no simplemente ancho. Y años antes, le había confesado a Bianca que la idea de la intimidad lo asustaba mucho más de lo que nadie imaginaba. No porque temiera perder el control, sino porque temía lastimar o abrumar a una mujer que le importara. Bianca lo había tranquilizado. Luego el compromiso terminó. En cuestión de semanas, detalles que Lorenzo había contado en privado a una sola persona se repetían en cenas, en fiestas, dentro de las salas privadas de familias que le sonreían con respeto cada vez que entraba. Los detalles cambiaban cada vez. Crecían. Se convertían en bromas, en advertencias, en historias. Mujeres que nunca habían estado a solas con Lorenzo empezaban a hablar de él como si fuera una criatura imposible en lugar de un hombre. La novia número 4 ya lo sabía todo antes de siquiera conocerlo. Igual la 5. Para la 6, Lorenzo ya no sabía si una mujer que lo miraba lo veía a él, o recordaba algo que alguien le había susurrado. Finalmente, dejó de intentarlo. Esa era la parte que Amelia no había entendido. Los 6 anillos no eran 6 grandes historias de amor. Eran 6 veces que Lorenzo había dejado entrar la esperanza a una habitación, solo para ver al chisme entrar detrás de ella. Y Lorenzo se había cansado. Tan cansado que, para cuando Amelia llegó, ya se había preparado para su partida. Amelia escuchó sin interrumpir. No se rió, no lo miró con extrañeza, no pidió detalles. Eso pareció afectar a Lorenzo más que nada, porque se había preparado para una reacción, y Amelia no le dio ninguna de las que temía. En cambio, se veía enojada. No con él, por él. Lorenzo lo notó y de inmediato lo malinterpretó. Empezó a explicar que ella todavía tenía tiempo de irse. Por supuesto que sí. Amelia casi pierde la paciencia. Este hombre podía manejar a hombres armados, corporaciones, todo un imperio criminal, pero denle una sola mujer emocionalmente complicada y su primer instinto era, aparentemente, organizar el transporte. Lo detuvo. No a gritos. Con una sola pregunta, ¿de verdad quería que se fuera? Lorenzo se quedó en silencio. Amelia esperó. Nada. Ahí estaba su respuesta. Se acercó más. Durante meses, la gente había decidido que el cuerpo de Amelia la hacía difícil de amar. Isen había sido particularmente hábil en eso. Nunca había necesitado llamarla fea, eso hubiera sido demasiado obvio. En cambio, había ofrecido sugerencias, porciones más pequeñas, otros vestidos, mejores ángulos en las fotos, un poco más de ejercicio, tal vez bajar de peso antes de las fotos de compromiso, tal vez esperar antes de anunciar algo públicamente, tal vez ser un poco menos. Amelia había pasado casi 2 años siendo amada bajo condiciones. Isen la quería mientras siguiera siendo un proyecto, y lo más cruel era que había disfrazado cada insulto de preocupación. Para cuando Amelia por fin lo dejó, había aprendido algo importante: la gente podía hacerte sentir vergüenza sin levantar jamás la voz. Lorenzo se quedó completamente inmóvil mientras ella se lo contaba, porque de pronto entendió. Amelia sabía exactamente lo que se sentía cuando alguien miraba tu cuerpo y lo decidía como evidencia en tu contra. Sus heridas eran distintas, pero el idioma había sido el mismo: demasiado. A Lorenzo le habían dicho que era demasiado. A Amelia le habían dicho que era demasiado, demasiado grande, demasiado notoria, demasiado difícil, demasiado incómoda. Y en algún punto del camino, los dos habían empezado a creer que amar requería encogerse.
Amelia miró a Lorenzo y se dio cuenta de lo absurdo que era eso. Tal vez ninguno de los dos había sido nunca demasiado. Tal vez simplemente habían pasado demasiado tiempo cerca de gente capaz de dar demasiado poco. Eso caló hondo. La expresión de Lorenzo cambió. No de forma dramática, pero Amelia vio los años detrás de ella. Todas las bromas que había ignorado. Toda la humillación que había tragado. Todas las veces que se había quedado callado mientras otros discutían algo privado, porque reconocerlo solo alimentaría el chisme. Por una vez, Lorenzo no tenía armadura lista. La distancia entre ellos se hizo muy pequeña. Amelia se acercó. Lorenzo no. Ella levantó una mano y la posó en su pecho, en el mismo lugar exacto que había tocado el día en que llegó. Solo que esta vez no se estaba cayendo. No había alfombra, no había maleta rodando, no había mujeres horrorizadas mirando. Solo Amelia y Lorenzo. La respiración del cambió bajo su palma. Ella levantó su otra mano despacio hacia el rostro de Lorenzo. Él permaneció inmóvil. La deseaba. Eso ya era obvio. Pero, igual que en la cocina, se negaba a dar el último paso. Amelia casi sonrió. Claro, el jefe de la mafia más temido de Chicago aparentemente necesitaba permiso por escrito antes de besar a su propia futura esposa. Así que Amelia le dio permiso sin papeleo. Cerró la distancia ella misma. Su primer beso no se parecía en nada a los rumores que rodeaban a Lorenzo. Nada abrumador, nada aterrador. Fue cuidadoso, lento, casi contenido, tanto que Amelia casi quiso reírse. Lorenzo la besó como si un solo movimiento equivocado pudiera hacerla cambiar de opinión. Entonces los dedos de Amelia se cerraron un poco sobre su camisa, y algo dentro de él por fin se aflojó. No del todo, pero lo suficiente. Cuando se separaron, Lorenzo la miró con una expresión que Amelia nunca había visto antes. Esperanza. No confianza, esperanza. Y de algún modo, eso la asustó más que cualquier otra cosa, porque ahora tenía algo que podía lastimarlo. A la mañana siguiente, Lorenzo se despertó más temprano de lo normal. Por primera vez en semanas, no temía el desayuno. Eso debió haberlo alertado, porque Amelia no estaba ahí. Al principio nada parecía fuera de lo común. Tal vez seguía dormida. Luego llegaron las 9. Nada de Amelia. El pastelito junto a su plato seguía intacto. 10 minutos después, Marco entró, y todo el mundo cambió. Tenía el teléfono de Amelia en la mano. Lo habían encontrado cerca de la puerta de servicio del lado este. Lorenzo se quedó mirándolo. Sin expresión, sin movimiento, nada. Marco conocía esa mirada. Era la que solía aparecer justo antes de que la vida de alguien más se complicara enormemente. Lorenzo subió las escaleras. La habitación de Amelia estaba vacía. Su maleta seguía ahí. Su ropa seguía ahí. Su pasaporte seguía ahí. La cama estaba hecha. Sin señales de forcejeo. Entonces vio el sobre la almohada. Una sola frase: ven solo si la quieres de vuelta. Durante varios segundos, Lorenzo no respiró. 6 mujeres habían dejado a Lorenzo Duque, y cada vez él se había quedado ahí, dejándolas ir. Pero Amelia Carter no se había ido. Alguien, esta vez, se la había llevado. Y quienquiera que lo hubiera hecho acababa de cometer un error catastrófico. Creían que la mayor debilidad de Lorenzo era su tamaño. Estaban a punto de descubrir que era Amelia. Amelia despertó con dolor de cabeza, la boca seca, y absolutamente ninguna idea de dónde estaba. Lo último que recordaba era caminar por el jardín después del desayuno. Alguien del personal le había dicho que había llegado una entrega. Luego, nada. Ahora estaba sentada dentro de una oficina abandonada, con vista a lo que parecía ser un viejo almacén. Tenía las muñecas atadas al frente, no lo suficientemente apretadas como para cortar la circulación, solo lo justo para volver incómoda cualquier fuga. Amelia probó la silla, sólida. Miró hacia la puerta, cerrada. Maravilloso. Había sobrevivido a la escalera de los Duque durante semanas, solo para ser derrotada por alguien con cloroformo y una silla. Humillante. Pasos se acercaron afuera. Amelia dejó de moverse. La puerta se abrió, y de pronto la última persona que esperaba entró, Isen Cole.
Por un segundo, Amelia solo se quedó mirando. El tiempo lo había cambiado un poco. Mejor traje, reloj más caro, el mismo rostro, el mismo encanto cuidadosamente ensayado, los mismos ojos que siempre parecían medir cuán útil podía ser alguien. Verlo no la hizo extrañarlo. Hizo que algo dentro de ella se enfriara, porque Isen no debería haber sabido dónde estaba. No debería haber sabido nada sobre Lorenzo. Y desde luego no debería haber tenido acceso al tipo de hombres capaces de sacar a alguien de la propiedad duque, lo cual significaba que su vieja vida acababa de chocar con la nueva de una manera que jamás había imaginado. La verdad llegó poco a poco. La relación de Isen con Amelia nunca había sido del todo casual. Su padre, Daniel Carter, había trabajado durante años como asesor financiero. Amelia sabía que trabajaba con clientes adinerados. Nunca supo que algunos de esos clientes estaban conectados con hombres que operaban muy por fuera de la ley. Antes de morir, Daniel había copiado registros financieros, empresa fantasma, cuentas en el extranjero, sobornos, dinero moviéndose entre negocios que jamás deberían haberse conocido entre sí. Evidencia. Y Isen creía que Amelia había heredado el acceso a todo eso. Años atrás, él había intentado conseguirla en silencio. Salir con Amelia le facilitaba el acercamiento. Casarse habría sido aún más fácil. Pero Amelia se había ido antes de que lo lograra. En su momento, ella creyó que estaba escapando de un prometido controlador. Nunca imaginó que también estaba destruyendo parte de un esquema financiero. Ahora Lorenzo Duque estaba involucrado. Y eso lo cambiaba todo. Si Lorenzo encontraba esos registros, organizaciones rivales podrían colapsar. Aliados políticos podrían quedar expuestos. Millones podrían desaparecer. Hombres podrían ir a prisión. Algunos preferirían la prisión, porque los duques descubrirían quién les había estado robando. Amelia de pronto entendió por qué Isen había regresado. No era amor, no era celos, era miedo. Ella poseía algo sin saberlo, y Isen lo necesitaba antes de que Lorenzo descubriera qué era. El viejo Isen apareció rápido. No el criminal, el hombre. El que sabía exactamente dónde vivían las inseguridades de Amelia. Le recordó que Lorenzo había sido rechazado repetidamente, que mujeres mucho más adecuadas para su mundo se habían marchado, que Amelia debería preguntarse por qué un hombre como Lorenzo estaba de pronto tan dispuesto a quedarse con ella. Era familiar. Veneno servido con cortesía. Isen siempre había sido bueno en eso. Alguna vez, Amelia lo habría tragado entero. Ahora casi sintió lástima por él, porque Isen todavía creía que ella era la mujer que lo había dejado. No lo era. Vivir con Lorenzo había cambiado algo. No su cuerpo, su perspectiva. Lorenzo nunca la había escondido, nunca había corregido cómo comía, nunca había sugerido cambiar lo que vestía, nunca la había movido detrás de alguien más en una fotografía, nunca había tratado el hecho de que lo vieran a su lado como una generosidad. Isen había pasado años intentando hacer que Amelia se sintiera pequeña para poder sentirse el mismo más grande. Lorenzo, un hombre físicamente más grande que casi cualquiera a su alrededor, jamás había exigido que Amelia se encogiera. Y de pronto los viejos trucos de Isen sonaban patéticos. Amelia no necesitó decírselo. Su cara ya lo decía. Él notó la diferencia. Lo hizo enfurecer. Bien. Mientras tanto, Lorenzo ya había roto la única instrucción que le habían dado, ven solo. Lo haría. Técnicamente, esa era la palabra importante. Marco se había quedado mirando la nota varios segundos antes de mirar a Lorenzo. Ninguno de los dos necesitó discutir si Lorenzo iría realmente sin apoyo. La organización Duque se movilizó en silencio. Autos en marcha, teléfonos encendiéndose, cámaras revisadas, grabaciones de tráfico analizadas. El vehículo usado cerca de la puerta este fue localizado en 1 hora. De ahí, otro y otro más. Para la tarde, Marco tenía una dirección, un viejo almacén en el distrito industrial, registrado a través de 3 empresas fantasma. Una de esas empresas se conectaba directamente con Isen Cole. Lorenzo reconoció el nombre. Amelia lo había mencionado solo una vez. Fue suficiente. Algo en la expresión de Lorenzo hizo que Marco dejara de hacer preguntas. El plan era simple. Lorenzo entraría por la puerta principal, solo. Marco y todos los demás interpretarían la palabra, solo, con bastante libertad creativa.
Amelia escuchó las puertas del almacén abrirse abajo, luego pasos, lentos, pesados, sin prisa. Isen miró hacia el pasillo. El corazón de Amelia empezó a latir con fuerza. Conocía esos pasos. Lorenzo. Por primera vez desde que despertó, el miedo la golpeó de verdad. No por ella misma, por él. Porque sabía que Lorenzo vendría. Ese era el problema. Isen también lo sabía. Lorenzo entró sin saco, sin arma visible, sin guardias, sin Marco. Solo Lorenzo Duque. Y por primera vez desde que Amelia lo conocía, no estaba intentando hacerse menos intimidante. No había un bajar cuidadoso de la voz, ni una distancia deliberada, ni una contención diseñada para tranquilizar a una sala llena de desconocidos. Caminaba por el almacén como si fuera dueño de cada sombra en su interior. Los hombres se movían instintivamente a su paso. Eso era lo que la gente no entendía sobre Lorenzo. Creían que su tamaño creaba su autoridad. No era así. Su autoridad hacía peor su tamaño. A un hombre grande se lo podía ignorar. A Lorenzo Duque, no. Lo encontró arriba, vio las cuerdas alrededor de las muñecas de Amelia, vio a Isen y se quedó completamente inmóvil. Amelia había visto a Lorenzo enojado antes, o creía haberlo visto. Ahora entendía que nunca había visto nada parecido. Lo peligroso no era que gritara. Era lo tranquilo que se volvía, como todo lo innecesario desaparecía de su rostro. Hasta Isen lo notó. Por primera vez, la confianza del exprometido de Amelia se resquebrajó. Isen quería los registros financieros. Lorenzo no los tenía. Amelia tampoco. Esa era la absurdidad, unos hombres la habían secuestrado por algo que ella ni siquiera sabía que existía. Pero a Lorenzo no le importaban los registros. Todavía no. Le importaba una sola cosa, sacar a Amelia de ahí. Isen había esperado tener una ventaja. Lo que no había entendido era que amenazar a alguien que Lorenzo amaba no lo volvía más fácil de controlar. Lo volvía más simple. Ya no había prioridades en competencia. Sin negociaciones, sin reputación, sin imperio. Solo Amelia. Eso lo volvía extremadamente peligroso. Uno de los hombres de Isen avanzó hacia Lorenzo. Mala decisión. El enfrentamiento fue rápido, nada glamoroso, nada teatral. Un puñetazo, un cuerpo contra la pared. Otro hombre buscó un arma. Un disparo resonó en algún lugar de abajo. Luego otro. La cabeza de Isen giró hacia el sonido. La confusión cruzó su rostro, porque los hombres gritaban abajo. No sus hombres. Marco. Los duques ya estaban adentro. Isen le había dicho a Lorenzo que viniera solo. Había olvidado especificar que 20 hombres fuertemente armados no podían llegar por separado. Marco más tarde consideraría esto un defecto en la redacción de Isen. En ese momento, nadie se reía. Isen agarró a Amelia. Ese fue su último error. La arrastró de la silla y la apretó contra él. Lorenzo se detuvo. Amelia vio algo en su rostro. No miedo por sí mismo, miedo por ella. Y de algún modo, eso le dio valor a Amelia. Isen siempre la había subestimado. Incluso cuando estaban juntos, creía que Amelia evitaba la confrontación porque era débil. Nunca había entendido que la amabilidad y la debilidad no eran lo mismo. Amelia clavó el tacón en su pie, con fuerza. Isen maldijo, su agarre se aflojó. Amelia se soltó girando. Por desgracia, su escape tuvo toda la elegancia que el universo le había asignado, es decir, ninguna. Su pie tropezó con la silla. Se tambaleó. Lorenzo se movió, un brazo la sostuvo antes de que cayera al suelo. El otro se encargó de Isen. En cuestión de segundos, todo había terminado. Isen en el suelo. Los hombres de Marco inundaron la habitación. Amelia quedó de pie dentro de los brazos de Lorenzo, respirando agitada, temblando, viva. Lorenzo la revisó de inmediato, rostro, manos, muñecas. Sin sangre, sin heridas visibles. Luego su mirada volvió a los ojos de ella, y Amelia vio algo desgarrador. Él estaba esperando otra vez. Esperando el miedo. Porque ella acababa de ver al Lorenzo del que todos susurraban. No al hombre que reparaba joyas. No al que compraba pastelitos. No al que reía en la cocina.
El otro Lorenzo. El que sus enemigos conocían. El capaz de violencia, cuando la violencia atravesaba su puerta. Lorenzo aflojó un poco su agarre, como dándole espacio para alejarse. Amelia lo notó, y algo dentro de ella se rompió. Se acercó a él en su lugar. Rápido. Demasiado rápido. Su zapato volvió a engancharse con la pata de la silla. Lorenzo la sostuvo antes de que cayera. Durante varios segundos hubo silencio. Amelia miró la silla, luego a él. Y entonces empezó a reírse. No porque nada fuera gracioso, sino porque estaba agotada, aterrada, aliviada, y aparentemente incapaz de tener un reencuentro dramático sin que se involucraran los muebles. Lorenzo la miró. Luego una risa se le escapó también. Marco entró justo a tiempo para presenciar cómo el jefe de la mafia más temido de Chicago sostenía a su novia secuestrada mientras ambos se reían de una silla. Marco decidió que ya había visto suficiente por un día. Se dio la vuelta. Los registros financieros finalmente aparecieron. Daniel Carter había escondido la información de acceso entre los documentos de la herencia de Amelia. La gente de Lorenzo lo aseguró todo. La operación de Eisen colapsó poco después. Pero nada de eso le importó a Lorenzo tanto como llevar a Amelia de vuelta a casa. Se quedó cerca durante todo el trayecto, sin tocarla constantemente, solo ahí, una calidez a su lado, un muro entre Amelia y el mundo. Ella se quedó dormida contra su hombro antes de que llegaran a la mansión. Y Lorenzo no se movió durante el resto del camino. A la mañana siguiente, Amelia esperaba ternura, tal vez desayuno, tal vez a Nona aplastándola en un abrazo. Tal vez a Lorenzo por fin admitiendo que casi había perdido la cabeza. En cambio, encontró un pasaporte sobre la mesa. Junto a él, un boleto de avión y documentos que le daban acceso a una cuenta privada con dinero suficiente para empezar de nuevo casi en cualquier parte del mundo. Amelia se quedó mirando, luego miró a Lorenzo. Él estaba de pie al otro lado de la habitación, calmado, controlado, exasperante. El acuerdo de 90 días había terminado. Ella no le debía nada. Sin compromiso, sin matrimonio, sin obligación por haberla rescatado. Lorenzo había decidido que ella era completamente libre. Y Amelia Carter se dio cuenta, después de todo lo que habían sobrevivido juntos, de que Lorenzo Duque seguía creyendo que el final más seguro de su historia era verla marcharse. Amelia no lloró. No de inmediato. Primero se enojó. Muchísimo. Porque, al parecer, el jefe de la mafia más poderoso de Chicago tenía la inteligencia emocional de una estatua de mármol carísima. Durante semanas, Amelia se había quedado. Había escuchado, había confiado en él, lo había besado, se había quedado dormida contra él, había sido secuestrada por culpa de circunstancias ligadas a su propio pasado. Y aún así, de alguna manera, Lorenzo había concluido que lo que ella más quería era un boleto de avión. Miró los documentos, luego lo miró a él. Lorenzo se mantenía en calma porque genuinamente creía estar haciendo lo honorable. Eso lo empeoraba todo. No quería que Amelia se casara con él por gratitud. No quería que el rescate se confundiera con obligación. No quería que la seguridad se confundiera con el amor. Si Amelia se quedaba, necesitaba saber que lo elegía a él. No al apellido Duque, no al dinero, no a la protección. A él. Era, quizás, lo más amoroso que Lorenzo había hecho jamás. Amelia todavía quería golpearlo con el pasaporte. No lo hizo, sobre todo porque Nona Rosa entró justo en ese momento. La anciana miró el boleto, miró a Lorenzo, luego miró a Amelia. Una sola mirada bastó, al parecer, para entenderlo todo. Rosa suspiró, no con dulzura, sino con esa clase de suspiro reservado normalmente para parientes que se han convertido en una decepción personal. Luego se fue. Sin consejos, sin intervención. Eso asustó a Lorenzo mucho más de lo que un grito lo habría hecho. Amelia casi sonrió. Casi. Luego siguió a Lorenzo hacia el vestíbulo, el lugar donde esta ridícula historia había comenzado. La misma escalera, el mismo piso de mármol, la misma alfombra peligrosa. Amelia la miró con desconfianza. Esa alfombra tenía historial. Lorenzo se detuvo cerca del pie de la escalera. Amelia se paró frente a él y preguntó cuántas mujeres se habían ido antes que ella. A él no le gustó la pregunta. Ella esperó de todas formas. 6.
El número quedó suspendido entre ellos. 6 mujeres. 6 anillos. 6 razones por las que Lorenzo llevaba años creyendo que algo en él tenía que estar mal. Amelia negó con la cabeza. Había estado contando lo equivocado. Que 6 mujeres se hubieran ido solo probaba una cosa, que 6 mujeres se habían ido. Nada más. No probaba que Lorenzo fuera imposible de amar. No probaba que fuera demasiado. No probaba que algo en su cuerpo lo hiciera incapaz de recibir ternura. Significaba que esas mujeres habían tomado sus propias decisiones. Y ahora Amelia estaba tomando la suya. Se acercó más. Lorenzo la observó. La esperanza empezaba a aparecer otra vez, esa cosa peligrosa que él siempre intentaba matar antes de que pudiera herirlo. Amelia le dijo que había una diferencia importante entre ella y las mujeres que habían venido antes, ella era la número 7. Y Amelia Carter jamás había sido particularmente buena para alejarse caminando, sobre todo con tacones. Por un momento, Lorenzo simplemente se quedó mirándola. Luego se rió, bajito al principio, y Amelia vio la tensión abandonar sus hombros. No del todo, pero lo suficiente. Entonces Lorenzo hizo algo inesperado. Metió la mano en su bolsillo. A Amelia se le cortó la respiración. Apareció una cajita de terciopelo. No una de las 6. Esta era nueva. Lorenzo se arrodilló, en el mismo vestíbulo donde Amelia casi lo había estrangulado semanas atrás. En lo alto de la escalera, algo se movió. Amelia miró. Nona Rosa. Marco. Ambos fingiendo, muy mal, no estar mirando. Amelia decidió ignorarlos. Lorenzo abrió la cajita. El anillo capturó la luz. Hermoso, elegante, elegido para ella. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas de inmediato, y como el universo tenía sentido del humor, ella dio un paso hacia adelante demasiado rápido. Su zapato golpeó la mano de Lorenzo. La cajita salió volando. Cayó sobre el mármol y se deslizó lejos. Todos se quedaron congelados. Amelia miró horrorizada. El anillo seguía resbalando directo hacia el hueco angosto bajo un mueble. Marco movió el pie y lo detuvo. Silencio. Amelia se cubrió el rostro. Claro, por supuesto. ¿Por qué su propuesta de matrimonio se iba a comportar de manera normal, cuando absolutamente nada más en esta relación lo había hecho? Marco se agachó y recogió la cajita. Su expresión se mantuvo profesional. Sus ojos, no. Amelia lo señaló. Él enderezó el gesto de inmediato. Nona Rosa no tuvo esa disciplina. La anciana empezó a reírse. Lorenzo miró a Amelia, luego el anillo, luego otra vez a Amelia, y finalmente también se rió. Amelia les advirtió a todos con una sola mirada, este incidente jamás se mencionaría en la boda. Nona Rosa ya estaba redactando mentalmente su discurso. Cuando las risas se calmaron, Lorenzo lo intentó de nuevo. Sin acuerdo, sin 90 días, sin obligación familiar, sin pacto de protección, sin deuda. Solo una pregunta. Una de verdad, esta vez. ¿Quería Amelia Carter convertirse en Amelia Duque, conociendo exactamente quién era Lorenzo? El caballero, el hombre peligroso, el hombre terco, el hombre con una reputación más grande que la realidad, el hombre que todavía a veces creía que el rechazo lo esperaba detrás de cada cosa buena. Amelia lo miró desde arriba y entendió la pregunta más profunda detrás de la propuesta. ¿Era aceptable todo él? Amelia había pasado media vida haciéndose la misma pregunta, ¿alguien elegiría todo de ella? No después de bajar de peso, no después de cambiar, no en privado, no con reticencia. Exactamente tal como era. Y Lorenzo había respondido esa pregunta todos los días sin siquiera darse cuenta. Así que Amelia respondió la suya, sí. Sin dudarlo, sin pausa dramática, solo sí. Lorenzo deslizó el anillo en su dedo. Esta vez se quedó ahí. Y en algún lugar detrás de ellos, Marco retiró en silencio la peligrosa alfombra del vestíbulo. Amelia lo notó varias horas después. Nadie admitió responsabilidad. La noticia del compromiso se corrió rápido. Algunos esperaban que se derrumbara. Pasó una semana. Amelia seguía ahí. Un mes. Seguía ahí. 3 meses. Se anunció la fecha de la boda, y los susurros empezaron a cambiar.
Durante años, la gente había preguntado qué le pasaba a Lorenzo Duque. Ahora querían saber qué había descubierto Amelia Carter que las 6 mujeres anteriores, aparentemente, no. Amelia nunca respondió. Lorenzo tampoco. Algunas verdades no le pertenecían a los espectadores. En la gala de la Fundación Duque, varios meses después, Amelia entró junto a Lorenzo con un vestido esmeralda profundo que abrazaba cada curva. Sin esconderse, sin dar un paso atrás detrás de nadie, sin disculparse. Cientos de personas llenaban el salón de baile. Algunos reconocían a las exnovias de Lorenzo. Algunos recordaban las bromas. Algunos probablemente habían participado. Amelia sintió el viejo instinto, el que le decía que se hiciera más pequeña. Entonces la mano de Lorenzo encontró la suya. La presentó en público, no como una mujer con la suerte de casarse dentro de la familia Duque. No como alguien a quien había rescatado. No como alguien que lo había aceptado cuando otras no quisieron. Presentó a Amelia como la mujer que había tenido la suerte de convencer de casarse con él. Y algo dentro de Amelia por fin sanó, porque Isen alguna vez había hecho que el amor público se sintiera como una recompensa que había que ganarse. Lorenzo llevaba su orgullo por ella abiertamente, sin condiciones, sin vergüenza, sin pedirle jamás que cambiara un solo centímetro. Del otro lado del salón, Bianca Romano lo escuchó. Por un momento, su expresión se tensó. Amelia lo vio, y luego dejó de importarle. Eso fue lo que más la sorprendió. Bianca se había vuelto irrelevante. Las 6 mujeres se habían vuelto irrelevantes. Ya no quedaban fantasmas con los que competir. Solo Lorenzo, solo Amelia, solo la vida que habían elegido. Su boda se celebró a comienzos del otoño. Nona Rosa había prometido algo pequeño. Nadie le creyó. Tenían razón. La mansión Duque se convirtió en un pequeño país por 3 días. Flores por todas partes, seguridad por todas partes, parientes llegados desde Italia que Lorenzo juraba no haber conocido jamás. Un pastel tan grande que casi calificaba como arquitectura. Marco pasó la mayor parte de la mañana previniendo desastres antes de que Amelia pudiera crearlos personalmente. Al caer la tarde, todo estaba listo. Lorenzo esperaba al final del pasillo. Por una vez, el gran Lorenzo Duque se veía nervioso. Sus manos permanecían quietas. Su rostro, controlado. Pero Marco lo conocía. Nona lo conocía. Y cuando las puertas se abrieron, Amelia también lo supo. Ella apareció al otro extremo, hermosa, de curvas plenas, radiante, caminando hacia él. Y de pronto Lorenzo recordó a cada mujer que se había ido. No sus rostros, no individualmente, solo la sensación, puertas cerrándose, anillos devueltos, esperanza convirtiéndose en humillación. Durante años, Lorenzo había pensado que esas partidas probaban algo sobre él. Entonces Amelia dio otro paso hacia él, y otro más. El mundo entero pareció desaparecer. Solo quedaba una mujer, la novia número 7. La mujer que había llegado sabiendo lo suficiente como para sentir curiosidad, que se había quedado el tiempo necesario para descubrir la verdad, y que lo había amado lo suficiente como para volver insignificantes todos los viejos susurros. Entonces el zapato de Amelia se enganchó levemente en el dobladillo de su vestido. El salón entero contuvo la respiración. Lorenzo se movió al instante. Amelia se recuperó antes de caer. Levantó la vista, lo vio a mitad del pasillo, y se rió. Todo el salón la siguió. Lorenzo negó con la cabeza, pero sonreía. En lugar de regresar al altar, extendió la mano. Amelia la tomó, y caminaron juntos el resto del camino. Era apropiado. Amelia Carter nunca había sido particularmente buena caminando hacia Lorenzo Duque sin casi caerse, y Lorenzo se había vuelto muy bueno atrapándola. Meses después, la mansión Duque ya no lucía intacta. Los zapatos de Amelia aparecían bajo las sillas. Los libros se quedaban abiertos. Las tazas de café a veces se olvidaban por ahí. Flores frescas por todas partes. Varias mesitas decorativas desaparecieron misteriosamente tras repetidas colisiones. Lorenzo aseguraba que los cambios mejoraban la circulación del tráfico interno. Nadie le creía. Marco mantenía un conteo privado de los objetos que Lorenzo salvaba antes de que Amelia los rompiera. Amelia eventualmente descubrió la lista. Se sintió ofendida, no porque la lista existiera, sino porque el número era 43.
Ella recordaba unos 20. Le pareció injusto. Nonna Rosa consideraba todo el matrimonio su logro personal. Lorenzo se negaba a darle el crédito. Ella se lo llevó de todas formas. Y poco a poco, Lorenzo dejó de esperar que Amelia se fuera. Ese fue, quizás, el cambio más grande. Ya no observaba cada desacuerdo como si pudiera convertirse en un adiós. Ya no se ponía tenso cada vez que alguien mencionaba su pasado. Ya no trataba su propio cuerpo como algo que necesitara etiquetas de advertencia. Amelia también cambió. Dejó de esconderse hacia el fondo de las fotografías. Dejó de restarle importancia a los cumplidos sinceros. Dejó de tratar el afecto público como algo temporal. Ninguno de los dos se volvió más pequeño. Ese era el punto. Lorenzo seguía siendo enorme, poderoso, peligroso cuando hacía falta. Amelia seguía siendo curvilínea, torpe, cálida, y aparentemente todavía en pleno conflicto activo con los muebles caros. Simplemente dejaron de creer que el amor exigía que alguno de los dos se volviera menos. Durante años, Lorenzo Duque había creído que 6 mujeres marchándose probaba que había algo en el que ninguna mujer podía aceptar. Amelia Carter había pasado años preguntándose si había, simplemente, demasiado de ella para que un hombre la amara sin condiciones. Los dos estaban equivocados. Porque la persona correcta no mide el amor por cuánto de ti puede tolerar. Simplemente te mira entero, y se queda. 6 mujeres se habían alejado de Lorenzo Duque. La 7ª caminó directo hacia él, casi tropezó en el camino, y se convirtió en la única novia que jamás necesitaría. Si la historia de Lorenzo y Amelia te mantuvo viendo hasta el final, demuéstralo con un like y suscríbete a Mafia Muse Affair para más historias poderosas de romance mafioso, llenas de peligro, pasión y amor inesperado. Y antes de irte, déjanos tu país o ciudad en los comentarios. Me encantaría ver desde dónde nos está viendo cada uno de ustedes.